Hola, yo soy Laura Leal y hoy es mi día número 10 del ayuno de Jesús y hoy les quiero compartir acerca del verdadero Dios. Siempre nos han enseñado que Dios es un Dios inalcanzable, un Dios que está lejos de nosotros y esto es una manera equivocada de enseñarnos acerca de Dios. Por lo general mucha gente tiene preguntas como ¿por qué Dios si es bueno? ¿Por qué Dios nos castiga? ¿O por qué sufrimos? Y estas son las cosas que yo les quiero compartir el día de hoy. Primero, el error de pensar que Dios es un Dios castigador. No es que sea un Dios castigador, pero si nosotros pecamos o hacemos cosas incorrectas, el pecado mismo ya es un castigo. Siempre que tú pecas, estás abriendo la puerta para que otras cosas malas sucedan en nuestras vidas. Otra pregunta que siempre nos hacen o nos hacemos es ¿por qué si era tan buena esa persona? ¿Por qué está sufriendo tanto? ¿O por qué si es tan buena esa persona? ¿Por qué le pasan cosas malas? Y la respuesta es que nadie está inmune o nadie es inmune al sufrimiento en este mundo. Nosotros vivimos en un mundo terrenal en donde tenemos libre albedrío y tenemos la voluntad para poder decidir entre hacer las cosas buenas o hacer cosas malas. Entonces, así como tú, yo tenemos esa voluntad, toda la gente que habita en esta tierra tiene esa voluntad y hay mucha gente que decide voluntariamente hacer el mal. Entonces, si esta gente decidió hacer el mal y vive en el mismo mundo que tú vives, pues no tienes manera de controlar eso. Ahora, hay dos tipos de mundo, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces, cuando hablamos del mundo, nos referimos a la tierra. Pero el mundo sobrenatural es acerca de el mundo invisible que nosotros no vemos, o sea, el mundo, el reino de Dios, donde está su espíritu y donde se mueve todo pues nuestro espíritu también. Y más que nada nuestro Dios es un Dios de amor, no es un Dios castigador, es un Dios justo que nunca va a castigarte por hacer el mal. Sin embargo, siempre va a perdonarte. Si tú llegas arrepentido, con un corazón arrepentido y dispuesto, siempre te va a perdonar. Pero la gente tiene esta ideología de que es un Dios castigador porque existen otras religiones, o la mayoría de las religiones que existen son siempre teniendo un Dios inalcanzable. O sea, es un Dios al que tú tienes que hacer sacrificios, al que tú tienes que meditar horas para ir subiendo, que tu espíritu vaya subiendo de nivel y así llegar hasta el nirvana. Es un Dios que a lo mejor tienes que reencarnar muchas veces para ir en cada vida en la que reencarnas, ir subiendo de nivel hasta que tu alma se purifique y llegar ahora sí al nirvana o al cielo. Es un Dios en el que si tú haces el mal hay un karma, o sea, siempre hay un castigo. Y entonces si este Dios te está haciendo o te pide todas estas cosas para que Él pueda o para que tú seas merecedor de su amor, ese no es un Dios que merece que tú lo ames. Y el Dios que nosotros conocemos, el Dios verdadero, no es este tipo de Dios. Con el Dios verdadero hay una sola vida y es la vida eterna y no tienes que hacer nada de estas cosas para alcanzar a Él. Nuestro Dios entonces solamente lo único que necesitas hacer es aceptarlo, no tienes que hacer nada, no tienes que renacer 1000 veces, no tienes que meditar 1000 horas para ir subiendo tu espíritu, lo único que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón y eso es todo. Él ya te amó y Él está sentado esperando para que pueda cumplir todas sus promesas en tu vida. Entonces, si alguien te dice que todos los dioses son el mismo, que nada más que en diferentes culturas lo dibujan o lo pintan diferente, pero que todos los dioses son los mismos, no es cierto, no es verdad. Solamente hay un Dios y es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, Jesús. Entonces, Jesús dijo cuando Él vino a esta tierra, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el único Dios y el Dios verdadero es Jesús. Nuestro Dios es un Dios muy simple, es muy sencillo, o sea, no es difícil de entender, es bondad, es bueno y no te hace hacer nada raro ni nada que no sepas, o sea, son cosas bien sencillas, bien básicas, o sea, es bueno o es malo, punto. Eso es todo lo que tienes que elegir. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad y quieres la felicidad? Sé obediente y vete por el camino del bien. Y todos sabemos cuando estamos haciendo cosas, cómo decidir cuál es el bien y cuál es el mal. Entonces, nuestro Dios es bondad, es bueno. Si en otro lado, en otra creencia, en otra religión,
te ponen cosas en donde vas a sufrir, te da miedo o vas a tener, pues no te sientes merecedor, entonces no estás en el lugar correcto y no estás creyendo al Dios correcto o en el Dios correcto. Mañana nos vemos con el día 11 del ayuno de Jesús.